Capítulo 491. Aquí está el descendiente de una familia monárquica que ha dominado Europa del Este durante mucho tiempo. Cof, cof, cof. ¿Así que Napoleón finalmente se arrastró fuera de Moscú? Carlos preguntó mientras observaba la fortaleza al otro lado del Rin, donde serpentea Estrasburgo. Ese castillo era originalmente el lugar de una ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la construcción de la ciudadela pentagonal fue resultado del esfuerzo de Vauban durante la época de Luis XIV. Desde que la tierra de Alsacia se convirtió en territorio francés, ese lugar siempre había sido una tierra ancestral que los alemanes debían recuperar. Lo mismo aplica para Carlos, que ahora se ha convertido en rey de Hungría. Pensó que al menos una vez podría recibir las llaves de las puertas de la ciudad, pero al final falló. Por supuesto, en realidad Napoleón se arrastró fuera de San Petersburgo, no de Moscú. El hombre que llegó corriendo como mensajero, el general Ludwig Yorck, inclinó la cabeza. Así es, Su Majestad el Rey de Hungría. Actualmente, Su Majestad el Kaiser está solicitando tropas de refuerzo. ¿No puede resistir solo? Solo necesita aguantar un poco. Si nosotros ocupamos Estrasburgo y vamos cerca de París, incluso Fontainebleau caerá. Si pudiéramos esperar, también vendría el ejército británico. Majestad, Berlín está en peligro ahora. George gritó con los ojos inyectados en sangre. Su Majestad, frente a la crisis de que Budapest sea ocupada, ¿podría estar tan tranquilo? Originalmente en la historia original, Yorck participa por la fuerza en la expedición rusa como parte del ejército francés. Sin embargo, persuadido por Clausewitz, regresa nuevamente a Prusia. Después tiene éxito en la última batalla contra Napoleón y recibe el título de conde de Wartenberg. Es un soldado con una lealtad muy alta hacia el reino de Prusia. Pero las palabras de Yorck no están completamente equivocadas. Cuando la capital está en crisis de ser arrebatada, ¿qué soldado no estaría en estado de emergencia? Los hay. Carlos sonrió amargamente. Si el ejército húngaro atacara un poco más, la ciudad llamada Estrasburgo, o Strasbourg en alemán, caería. Además, desde el Rin hasta París se extiende una llanura de 500 kilómetros en línea recta. Significa que sería posible un asalto directo a París. Pero Napoleón no está corriendo para rescatar París, sino que está avanzando hacia Berlín. En lugar de decir eso, Carlos habló de manera indirecta mientras su cabeza le dolía por las secuelas de la epilepsia. ¿De qué hablas? Yo ya abandoné gustosamente mi país natal y traje todo mi ejército aquí, hasta el Rin, en una situación donde Luis Bonaparte podría atacar por sorpresa. Cof. Majestad. La situación actual de Berlín no es así. Un monstruo, un demonio, Napoleón está allí. ¿Desde cuando Napoleón se convirtió en un ser más temible que las bestias o los demonios? Jeje. De nuevo, mirando hacia Estrasburgo, Carlos suspiró. Qué lástima. París está al alcance de la mano. De repente, el mariscal húngaro Radetzky, que estaba parado detrás de Carlos, habló. Majestad, si lo desea, puedo liderar un escuadrón suicida y atacar Fontainebleau por sorpresa. Mariscal Radetzky, si tuvieras éxito, podríamos ganar esta guerra. Cof. Pero, si fallas. Entonces, simplemente moriría un general tonto. Carlos negó firmemente con la cabeza. De ninguna manera. Yo perdería a un comandante de caballería que puede capturar a Napoleón. Radetzky se emocionó visiblemente. Pero Carlos había sido de la realeza desde el nacimiento, y era un hombre para quien era natural mandar a otros. No significaba que fuera una palabra dicha por cariño hacia sus subordinados. Realmente necesitaba un comandante de caballería audaz como Radetzky. Por la velocidad de Napoleón. ¿Por qué es poderoso Napoleón? Bueno, eso es porque los franceses son valientes en el campo de batalla, y también tienen generales competentes, y aunque él mismo es un villano, es un excelente táctico, ¿no es así? Estás equivocado. Es la movilidad. Nadie puede seguir el paso de la infantería francesa, y los mejores caballos de la época están monopolizados por el ejército francés. Dijo Carlos, quien había estudiado las batallas de Napoleón desde la expedición italiana de los primeros días de la Revolución. Mira. Incluso nuestro ejército húngaro, ¿no nos falta caballería?
Actualmente, el ejército húngaro tiene nada menos que 250.000 hombres concentrados aquí en el frente de Estrasburgo. Sin embargo, el número de caballería es solo 50.000. Además, los caballos de reserva son terriblemente insuficientes. ¿Por qué sucedió esto? Por una razón muy simple. Cuando Napoleón, que valoraba la caballería, destruyó el Sacro Imperio Romano Germánico, requisó una cantidad enorme de caballos. Además, durante la expedición rusa también se llevó innumerables caballos que existían en Alemania y Hungría. Gracias a eso, la Grande Armée actualmente posee todos los caballos de Europa. No solo caballos de guerra, sino todos los caballos de carga también. El mariscal Radetzky, comandante de caballería, chasqueó los labios. Así es. Afortunadamente, esta guerra no la libra solo Hungría. Especialmente la Confederación del Rin y el ejército prusiano tienen bastante caballería. Por supuesto, Prusia los robó de Polonia. Guerra de saqueo, realmente típico de los inmorales prusianos. York frunció el ceño, pero Carlos y Radetzky lo ignoraron. Sin embargo, si hubiera sido un ambiente donde el saqueo fuera posible, Carlos también habría robado caballos gustosamente. Pero cuando escuchó la noticia de que Napoleón estaba atrapado en el invierno, Hungría estaba demasiado lejos del ejército expedicionario ruso. Así que Carlos tuvo que elegir entre dos opciones. Tomar control del ejército de la ruta norte estacionado en Varsovia, o emitir una orden de movilización total para avanzar hacia Francia. Como precio por elegir lo último, Carlos obtuvo un gran ejército pero perdió caballería. Sin embargo, Carlos también tiene algo en lo que confía. Pero Napoleón tendrá dificultades para usar la movilidad de la que se enorgullece en esta guerra. Ante la observación inesperada de Carlos, Radetzky inclinó la cabeza confundido. ¿Por qué es eso? Las marchas de larga distancia inevitablemente cansan a los soldados y caballos. Napoleón ahora tiene prisa. Cuanto más se retrase, mayor será la posibilidad de que París, su esposa e hijos se conviertan en prisioneros. Significa que vendrá corriendo sin descanso para luchar contra nosotros. Carlos asintió. Así es. Entonces necesitaré tu caballería. Para usar las tácticas de Napoleón contra Napoleón. En resumen, significa desplegar una maniobra de flanqueo por la retaguardia. Atacar las debilidades de la Grande Armée de Napoleón que se ha agotado. Incluso en la historia original, Napoleón se vuelve gradualmente más lento después de la campaña de Ulm. Considerando ese punto, la perspicacia de Carlos es realmente excelente. Radetzky, el valiente que una vez logró escapar de la expedición italiana de Napoleón, hizo el saludo militar. Entendido, Majestad. Con gusto, haré cumplir la voluntad de su Majestad. York también tenía cara de descontento, pero de cualquier manera, como Hungría se retiraba, se fue sin quejarse. Sin embargo, si hay alguien más insatisfecho, naturalmente es Carlos. Si se le hubieran dado solo 10 días más. Realmente, qué lástima. Pensé que podría poner París bajo mis pies. Entonces habría podido quebrar la moral incluso antes de que la Grande Armée atacara. En Metz, ciudad fronteriza de la región de Lorena, dos prusianos se encontraron. Como era de esperarse, Napoleón es rápido. El jefe de Estado Mayor manco, Scharnhorst, sonrió amargamente y habló primero. Esta es la primera guerra que Prusia ha comenzado proclamándose imperio. Sin embargo, el ejército francés comandado por Serurier desplegó una defensa de guerra total. Incluso con la capital París envuelta en guerra civil y levantamientos de la vieja Guardia Nacional Jacobina ocurriendo por todo el país. Aún así, los veteranos de las guerras revolucionarias desde MacDonald, Lefebvre hasta que Germans movilizaron todos para tener éxito en la defensa. Por supuesto, si se hubiera dado un poco más de tiempo, eventualmente la línea defensiva habría colapsado. El anciano de 68 años que ahora se había convertido en comandante supremo del ejército prusiano, Blücher, refunfuñó. ¿Acaso perdiste el valor al perder un brazo? Scharnhorst. Mariscal Blücher. Aunque me insulte, no puedo evitarlo. Es la realidad que Napoleón se está retirando demasiado rápido. Esos tipos nunca se cansan. ¿Qué tan lejos es de Moscú a Varsovia, y luego al río Oder para venir tan rápido? El río Oder, una región que se convertiría en el detonante de la guerra mundial en la historia posterior.
Esta región era originalmente la frontera que separaba a los alemanes y polacos en tiempos medievales. Sin embargo, como resultado del movimiento de colonización oriental incluyendo Prusia, ya no puede considerarse una frontera. Pero Napoleón había avanzado hasta esta cuenca del río Oder. Entregando un informe con su único brazo derecho restante, Scharnhorst dijo: una cosa afortunada es que Napoleón eligió la ruta de marcha del sur porque se preocupa por Hungría. Hay distancia hasta Berlín. Hay principalmente dos caminos desde Varsovia al río Oder. El camino que corre en línea recta hasta Berlín. El otro es la ruta de desvío del sur. Scharnhorst había determinado que Napoleón eligió la ruta de desvío. Sin embargo, desde la perspectiva prusiana, no pueden abandonar Berlín por eso. Porque Berlín no es simplemente una capital, sino que es todo donde se concentra la industria, economía e incluso población del Reino de Prusia. Con una cara que no ocultaba su irritación, Blücher gritó: realmente injusto. Napoleón está bien mientras tenga un ejército, sin importar dónde ocupemos. Por el contrario, nosotros tenemos que proteger territorio, capital y ciudadanos. Pero Scharnhorst negó con la cabeza. Señor, pero Napoleón eventualmente apuntará a nuestro ejército. Lo sé. Pero también, a él no le importa si París se convierte en ruinas, no le importa si Berlín se convierte en un infierno. Incluso si arroja todo el continente europeo al fuego de la guerra. Finalmente, ocupar puntos estratégicos clave es el método de maniobra de Napoleón. En realidad, lo que dice Blücher es lo que Napoleón dice en la historia original. Después de que falló la expedición rusa, cuando trataba de hacer que Austria se pusiera del lado francés. Napoleón se encuentra con Metternich. Naturalmente, para Francia que estaba en desventaja, Metternich exigió muchas concesiones. Si hubiera accedido a estas concesiones, tal vez Napoleón habría ganado incluso en la historia original. Sin embargo, Napoleón no hizo concesiones, y en su lugar gritó que convertiría toda Europa en ruinas. Por supuesto, probablemente lo dijo con ira, pero esa también es una de las esencias de Napoleón. Sin embargo, no hay razón para que suceda eso en la situación actual, y Scharnhorst había estudiado a Napoleón tanto como Carlos. Probablemente, Dresde. Es muy probable que este lugar sea el objetivo de marcha de Napoleón. Dresde, la capital del Ducado de Sajonia. A 200 kilómetros al sur de Berlín, pasando por aquí se puede dirigir a Leipzig y luego a Colonia. Después de pasar Colonia, pronto aparece Francia. Blücher se burló. El gran duque de Sajonia estará exasperado. Como perdió Varsovia ante Poniatowski, vendrá corriendo lleno de veneno. ¿Significa que la Confederación del Rin regresará tan rápido? Bien. De repente, Blücher golpeó el escritorio y murmuró: haremos de este lugar la tumba de Napoleón. Entonces Scharnhorst se entristeció. Hay un punto lamentable. ¿Qué? El ejército británico. ¿Aún no han partido del puerto de Londres? Blücher rugió como un trueno y refunfuñó de nuevo. Esos tipos nunca se moverán hasta que vengan los hindúes. Son idiotas que ni siquiera saben pelear por sí mismos. En otras palabras, significa que Gran Bretaña aún está esperando que los ejércitos del continente europeo se agoten mutuamente. La Confederación del Rin atravesó el frente del Rin y llegó hasta Besançon, que es territorio francés. Avanzar, avanzar. Rápido, debemos regresar para defender Dresde. Sin embargo, ahora que Napoleón ha regresado, naturalmente no tienen más remedio que retirarse. Incluso sin la orden del Gran Duque de Sajonia Friedrich August que apremia a todo el ejército. Sin embargo, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, el rey de Baviera Maximiliano José, tiene una expresión dudosa. Algo es extraño. ¿Qué pasa, Su Majestad el Rey? De cualquier manera, estaba previsto que Napoleón regresara al país. Solo se aceleró mucho más de lo esperado. Brede, ¿por qué Dresde? Napoleón también podría haber atacado Berlín. ¿No era la especialidad de Napoleón derrotar por separado? Mirando al comandante militar bávaro, el conde Brede, Maximiliano frunció el ceño. Además, ¿dónde está el rey Eugene? Según el mensajero del país natal, no se ve la bandera del rey de España. Eugene Freyschütz, el general victorioso de Jena. También el asesino de emperadores con el historial de capturar a Maximiliano como prisionero.
Por un momento, recordando ese incidente, Brede susurró con cara de horror. ¿Acaso el rey Eugene está preparando un ataque de distracción por sorpresa? ¿También contra Baviera? Es completamente posible. ¿No se movió así anteriormente en la batalla de Jena? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Maximiliano observó al duque de Sajonia en la vanguardia y dijo en voz baja. Lentamente, marchen lo más tarde posible. Con los pensamientos de 3 países y 3 colores, la cuarta coalición antifrancesa comenzó a retirarse del Rin. Para luchar contra el monstruo que había regresado, Napoleón. Capítulo 492. Desde la época llamada moderna temprana, Europa tenía el concepto de las 5 grandes potencias. El Imperio Británico, Prusia, Austria, Rusia y Francia eran las que se mencionaban en los círculos diplomáticos. No están Rusia y Austria. ¿Dónde fue España? ¿Vizconde Casteldereac? ¿Qué gran potencia es España? ¿Barón Henry Vassall Fox? Por supuesto, podría ser diferente si el rey Eugene regresara. Mirando al barón Henry Vassall, sobrino de Fox, el vizconde Casteldereac silbó. Por supuesto, si ese amigo pudiera regresar. Este lugar es Hannover, la capital del reino de Hannover. Como territorio del rey británico ubicado en Alemania, los diplomáticos británicos usan este lugar como una base en el continente europeo. Un lugar útil para moverse sin recibir la atención de países extranjeros. Bebiéndote en una casa segura del Ministerio de Relaciones Exteriores británico ubicada en Hannover, Casteldereac dijo. En cualquier caso, ahora tenemos al Imperio Británico, Prusia, y Hungría reemplazando a Austria. Y parece que la Confederación del Rin quiere unirse. ¿Podrá el rey de Baviera mantener el liderazgo incluso después de la guerra? Llegando tan tarde como ahora, no sería imposible. De repente, Casteldereac echó un vistazo al informe del espía que llegó desde la región del Rin y dijo. El rey Maximiliano teme que Múnich sea atacada. Así que solo vendrá a Dresde si se le garantiza que las tropas francesas no avanzarán hacia Múnich. Sin importar cuánto salte el duque de Sajonia, para quien Dresde es su base, el líder de la alianza es Baviera. Además, incluso sin Baviera, otros países participantes de la Confederación del Rin también quieren evitar un enfrentamiento directo con Napoleón. En realidad, incluso en la historia original, después de la expedición rusa, el primer principio de la coalición antifrancesa era no encontrarse con Napoleón. En su lugar, el principio establecido en ese momento era interceptar primero a otros comandantes para desgastar sus fuerzas. Sin embargo, esa también era una conclusión llevada a cabo por Bernadotte, quien conocía muy bien a Napoleón y se unió a la alianza. La coalición antifrancesa actual no tiene una gran estrategia tan clara establecida. Si Gran Bretaña participara en la guerra podría ser diferente, pero Gran Bretaña aún no está preparada. Entonces, ¿para qué vinimos hasta aquí? Pensé que habíamos venido a persuadir a la Confederación del Rin. Londres parece desear eso, pero no se debe hacer lo imposible. Tengo la intención de usar 3 millones de libras por separado. ¿Dónde las va a usar? Por error, cuando regrese al país, podría ser objeto de censura. Mirando la caja que contenía 3 millones de libras de fondos militares traídos con el permiso del primer ministro británico, Casteldereac dijo. La persona que voy a conocer hoy. Exactamente una hora después, el huésped esperado entró en la casa segura. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Vizconde Casteldereac. Ha sido mucho tiempo, señor Salomón Rothschild. Su hermano Nathan está bien. Por supuesto, pensé que estaría curioso. En realidad no estoy curioso. Desde la posición de ser leal al imperio francés, no es agradable encontrarse con un enviado especial de Londres así. Precisamente Rothschild, llamado Rothschild en inglés, una familia de banqueros judíos alemanes. Originalmente, antes de la revolución, era solo un grupo familiar que no era más que simples cambistas judíos. Aunque eran administradores de fondos del duque Hesse-Kassel, ese era aproximadamente el límite de los Rothschild. Sin embargo, la situación cambió cuando Francia proclamó el decreto de emancipación judía después de la Gran Revolución. A medida que crecía la hegemonía del imperio francés, el área de actividad de los financieros judíos también se expandía. Ahora no es exagerado decir que todo el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico está bajo el dominio financiero de los Rothschild.
Mirando a Salomón, un hombre que una vez participó en el complot para asesinar al zar ruso, Castlereagh preguntó. ¿Realmente piensa que Napoleón va a ganar? Ya es hora de despertar de las fantasías. Salomón. Sin embargo, Salomón respondió con una actitud fría. Yo no creo en Napoleón. ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué no se une nosotros? Esta vez trajimos 3 millones de libras. 3 millones. Es una cantidad que convertiría al Banco Rothschild en el número 1 del mundo de una vez. Incluso si trajera 30 millones de libras, mi respuesta sería la misma. Dijo Salomón, un financiero para quien las transacciones británicas no son de peso absoluto, a diferencia de Nathan. Conozco las capacidades del rey Eugene Freyschutz Bonaparte. No se trata solo de derrocar a Napoleón. Esta guerra, ¿sabe siquiera dónde está el rey Eugene? Si se tratara solo de derrocar a Napoleón, Salomón podría haber estado tentado. Pero Francia tiene una carta de respaldo llamada el rey de España. Si Eugene iniciara otra guerra bajo la bandera de la venganza de Napoleón, incluso si Napoleón muriera, es probable que Francia fuera la ganadora. Pero Castlereagh torció los labios. Si es así, apostó mal. Salomón. ¿Qué quiere decir? Nosotros, los británicos, ya sabemos dónde está el rey Eugene. Viene hacia Copenhague a través del mar Báltico. Mencionando información ultrasecreta que ni Prusia, ni Hungría, ni la Confederación del Rin, ni siquiera la propia Francia conocen, Castlereagh soltó una carcajada burlancia. ¿Cree que nuestra Royal Navy británica lo va a dejar pasar? Pero lo que vio Castlereagh no fue horror sino burla. ¡Qué lástima! Sí, España ahora perderá a su rey. La reina se convertirá en viuda. Puede expresar su pésame por adelantado. No, me refiero al pobre comandante de la flota británica. Salomón se levantó de su asiento y dijo concisamente. Quienquiera que sea podrá evitar la bala mortal que apuntó al emperador. Esa bala mortal una vez atravesó al mejor almirante de la Royal Navy británica, Mason. Cuando Salomón se fue, Castlereagh golpeó el escritorio. Si esta vez Salomón hubiera decidido ayudar a Gran Bretaña, habría infinitas cosas que hacer. Primero, sería fácil infiltrar espías dentro de la grande armée francesa y llevar a cabo operaciones. Además, cuando llegaran las tropas británicas en el futuro, también podría usar la red financiera que tiene Salomón. Todos estos planes se arruinaron. Estúpido. A diferencia de su hermano, es tonto. ¿Ahora dónde va a usar los 3 millones de libras? No hay más remedio. Castlereagh gritó bruscamente al barón Fox. Tendré que encontrarme con el rey Carlos. Dile que lo use para reclutar mercenarios alemanes. Los 3 millones de libras que originalmente en la historia habrían sido dados a Metternich. Ahora irían a Carlos. Sin embargo, aún era cuando Carlos no había llegado hasta Dresde. Pero cayó un rayo del cielo sobre la coalición antifrancesa que había llegado más rápido, Prusia. Noticias urgentes. Su Majestad el Kaiser. El comandante de infantería del ejército prusiano, Friedrich von Kleist, corrió urgentemente y reportó. Una parte del ejército francés ha aparecido ahora en Berlín. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es el ejército que viene frente a nosotros? Probablemente el lado de Berlín sea una distracción. Pero es cierto que nos enfrentamos al enemigo en estado indefenso. El hombre que se autoproclamó Kaiser, Friedrich Wilhelm, se desconcertó. Ciertamente pensó que Napoleón podría amenazar Berlín. Pero cambió de opinión al recibir informes de las columnas de grandes ejércitos acercándose momento a Dresde. Probablemente tendría que enfrentarse a Napoleón aquí. Pero resulta que Napoleón también envió tropas a Berlín. En el momento actual, el ejército prusiano tiene un total de 140.000 hombres. De estos, 70.000 son caballería, mejor que Hungría pero claramente menos que Napoleón. El número de cañones es un total de 50. Esto parece suficiente, pero el número total de caballería e infantería es demasiado insuficiente. Sin embargo, también es difícil enviar divisiones en una situación donde Berlín está siendo amenazado. Blücher se levantó de un salto. ¿Dividir el ejército aquí? Ridículo. Entonces perderemos. Pero tampoco podemos abandonar Berlín. ¿Hasta dónde ha llegado el rey de Hungría? Kleist. En lugar de Kleist, Scharnhorst gritó urgentemente.
Actualmente está pasando por la zona de Kassel. Desde Dresde hasta Kassel son 360 kilómetros. Sin importar cuán rápido marchen, es una distancia que toma al menos 10 días o más. ¿Pero podrán resistir 10 días? Por el contrario, ¿cómo pudo el enemigo venir tan rápido mientras simultáneamente usaba la táctica hábil de atacar Berlín? El mariscal Blücher de repente soltó una risa vacía. Por supuesto, es típico de Napoleón. Es difícil mover rápidamente un gran ejército de 200.000. Así que está usando la maniobra de dividir para conquistar. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? No importa si es Dresde o Berlín. Napoleón ahora está haciendo avanzar todos los cuerpos del ejército por separado. Blücher gritó para que todo el Estado Mayor prusiano escuchara. Así que cuando se descubra la fuerza principal enemiga, concentrará el ataque allí. Secuencialmente, uno por uno. Rescatar Berlín ahora no tiene sentido. El cuerpo que se dirigía a Berlín también correría hacia aquí pronto si fuera necesario. Además, antes de que llegaran Hungría y la Confederación del Rin, Napoleón seguramente iniciaría el ataque. De repente, Blücher se dirigió al Kaiser que estaba parado con cara pálida. Debemos retirarnos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde está estacionado el rey de Hungría? Su Majestad el Kaiser. Ahora debemos aprender de Napoleón. Como Napoleón, debemos abandonar audazmente la capital y proteger el ejército. Sin embargo, el Kaiser Wilhelm negó con la cabeza. No, no puedo hacer eso. Pero tampoco puedo huir a Berlín con tropas enemigas frente a nosotros. Hacia Blücher que estaba a punto de explotar de frustración, el Kaiser gritó. Blücher, esta es una orden imperial. Derrotaremos al ejército de Napoleón e iremos a Berlín. La peor elección en realidad sería la estrategia de rescate de Berlín. Al menos el Kaiser evitó solo eso. Blücher también conocía ese hecho, así que no volvió a plantear la demanda de retirada y se la tragó. Entendido, Majestad. Llegados a este punto, tienen que resistir hasta que llegue Carlos. En el frente de Dresde, en el pequeño pueblo de Bautzen, un mariscal tuerto que había perdido su patria soltó una carcajada. Hizo una elección estúpida, Su Majestad el Kaiser. Igual que el zar. El concepto llamado general en el exilio era muy popular en esta época. Porque después de que ocurrió la Gran Revolución, era frecuente que generales de varios países se exiliaran a otros países. El hombre tuerto que ahora permanece en el campamento militar prusiano, Kutuzov, también es así. El jefe de Estado Mayor manco, Scharnhorst, respondió con una sonrisa amarga. No se burle, mariscal Kutuzov. Si me pregunta si tengo alguna estrategia secreta, por ahora no la tengo. Hasta que lleguen las tropas británicas. Resistir hasta entonces es nuestra mejor estrategia, pero realmente no es fácil. Scharnhorst suspiró y apenas levantó el telescopio con una mano, inclinando la cabeza confundido. Pero podríamos ganar tiempo aquí. ¿Eh? A lo lejos se puede ver acercarse la grande armée de Napoleón. Pero en lugar de ataques de caballería o reconocimiento de tropas ligeras, se pueden ver objetos de metal acercándose primero. Precisamente, cañones siendo arrastrados por carros. ¿Esos son cañones? ¿Pero se mueven con carros? Entre artillería montada a caballo y artillería a pie. Parece que quieren comenzar la batalla con bombardeo. No es típico de Napoleón. ¿No es esa una táctica de hace 100 años? Desde los grandes disturbios en Francia, ya se convirtió en una táctica antigua. En el momento en que Scharnhorst tuvo dudas, Kutuzov negó con la cabeza. No, si los números son diferentes, es lo suficientemente efectivo. Lo experimenté en Borodino. En realidad era una táctica que Kutuzov había ordenado. ¿Acaso Napoleón intentaría usar la misma táctica? Sin embargo, para usar la táctica de artillería de Kutuzov se necesita una condición previa. Scharnhorst también señaló ese punto. Pero, ¿cómo pudo Francia traer cañones a gran escala hasta este lugar lejano sin apoyo del país natal? Si Napoleón usó un método, sería posible. ¿Cuál? Kutuzov frunció el ceño. Traer toda la artillería rusa. En ese momento aparecieron rubios que claramente parecían rusos, ibanés, arrastrando cañones. Rum. La artillería del Imperio ruso. Fue el momento en que los subordinados de Yermolov aparecieron en Bautzen, frente a Dresde.
Capítulo 493. Existe una táctica llamada Grande Batterie, la gran batería de artillería. Vamos, ahora. Artillería del emperador. Hagan rugir el trueno. El comandante de artillería de la Grande Armée, Marmont, dio la orden. Rum, bang. Como si rugiera el trueno, el majestuoso rugido de los cañones resonó por la llanura de Bautzen. Por supuesto, las tropas que disparan los cañones en la vanguardia, soportando los golpes enemigos, son la artillería rusa. Sin embargo, los artilleros que llenan toda la formación central detrás son, hasta el final, el ejército del Imperio francés. Los artilleros que trajeron los cañones hasta aquí, hasta Bautzen, son de nuevo soldados rusos. En pocas palabras, todo el trabajo duro es para los rusos, recibir los disparos directos también es para los rusos, pero luchar elegantemente es responsabilidad de los franceses. Aún así, formar en la vanguardia en medio del campo de batalla y disparar cañones no es algo que se pueda hacer con coraje ordinario. Es algo que solo la artillería gloriosa que sobrevivió a Borodino puede soportar. De repente, el comandante de la guardia Lannes corrió a observar y silbó. Vaya, viéndolo así es un espectáculo. General Superior Marmont. Cuando nosotros lo recibíamos, probablemente no pensaba así. Mariscal Lannes. En Borodino hacía demasiado frío incluso siendo verano. Aquí está realmente cálido y agradable. Por supuesto, en la tierra alemana de principios de primavera que aún es fría comparada con Francia, Lannes miró a ambos lados. Por cierto, concentrar 300 cañones simultáneamente, no sé cómo se le ocurrió tal idea. El número de cañones es un total de 300. En realidad, en la historia original, ya en la batalla de Eylau que ocurrió en 1807, cientos de cañones se enfrentaron en el campo de batalla. En ese momento, Francia movilizó 200 cañones, y las fuerzas aliadas ruso-prusianas movilizaron 460 cañones. Comparado con esto, los cañones del lado francés concentrados en este campo de batalla son claramente menos. Sin embargo, como se reveló en Borodino, la concentración de cañones es en sí misma poder. Pero la táctica que Napoleón principalmente usó en los campos de batalla de Europa Occidental era la táctica de flanqueo que maximizaba la movilidad de la caballería y la infantería de línea. Naturalmente, Hungría, Prusia y las fuerzas de la Confederación del Rin, que solo habían estudiado a Napoleón, habían descuidado todos los cañones. Por eso, nunca pensaron en operar artillería a gran escala. O era imposible desde el principio. Para operar artillería mientras se aumenta la movilidad, hay que utilizar artillería montada a caballo. Pero como la mayoría de los caballos habían sido requisados por las tropas francesas, los caballos restantes tenían que usarse todos para la caballería. Por eso, aunque el ejército prusiano concentró todas sus fuerzas, el número de cañones era solo alrededor de 50. Además, debido al bombardeo preventivo de Yermolov que golpeó al enemigo, no hubo oportunidad para disparar fuego de contraataque. Mirando a través del humo con un telescopio, Marmont dijo. Hay algo que Kutuzov mostró en Borodino. ¿Qué era? ¿Te refieres a bombardear a nuestras propias tropas? Eso ciertamente era una técnica que solo el Imperio ruso podía mostrar. Pero lo que lo hizo posible fue que concentraron todos los cañones de Rusia en un solo campo de batalla. Lamentablemente, fingiendo ver el campo de batalla que no se veía bien, Marmont respondió firmemente a Lannes. Nosotros también imitaremos esa situación. Aquí mismo, en Bautzen. En realidad, en la historia original, donde la Grande Batterie, es decir, la gran batería de artillería, aparece por primera vez en Austerlitz. Así que la táctica de concentración de artillería, si lo piensas bien, fue usada primero por Napoleón. Por el contrario, Napoleón en Austerlitz usó principalmente solo tácticas de flanqueo móvil, y reemplazó la potencia de fuego con rifles nuevos. Por eso los rifles del ejército prusiano se volvieron bastante modernos, pero los cañones están claramente atrasados. Entonces, ¿por qué no se han usado las tácticas de gran batería de artillería hasta ahora? Básicamente, los cañones son en realidad imprecisos. Significa que hay muchos disparos fallidos. Oye, esos soldados de infantería que están siendo golpeados allí son tontos que van corriendo a morir por proyectiles que explotaron mal. Ah, mariscal. No estoy hablando yo. Así que lo reemplazamos con cantidad. Marmont frunció el ceño y gritó.
¿Sabe por qué no pudimos usar tácticas centradas en artillería al principio de la revolución? Precisión, velocidad de disparo, velocidad de movimiento. Todo tenía números bajos. La precisión era baja, la velocidad de disparo era lenta, y la velocidad de movimiento era aún peor. Por supuesto, no importa si se desarrolla una guerra de fortalezas como las guerras antes de la Gran Revolución. Cuando se lucha sobre una fortaleza fija, la guerra de fuego tiene significado incluso si la precisión de los cañones es baja. Pero Francia desplegó infantería a gran escala, y fue rápida incluso antes de que apareciera el gran general llamado Napoleón. Por eso las guerras después de la Gran Revolución se libraron principalmente como guerras de maniobra. Entonces Lannes, que había estado escuchando la explicación, objetó. ¿No era la artillería montada a caballo tu especialidad? Lo que vi en Italia, ¿fue probablemente un espejismo? Eso, honestamente, se hizo moliendo tanto soldados como caballos. Aquí, ¿cuántos artilleros que corrieron en la artillería montada a caballo en ese momento cree que quedan? Pero no es al menos el 30%. ¿Solo mis subordinados, la caballería gascona que corría entonces? Marmont negó con la cabeza. Cero. Ni uno solo. Los veteranos que corrían en la artillería montada a caballo en ese momento están en su mayoría muertos, discapacitados o retirados. La artillería montada a caballo es el orgullo no solo del cuerpo de Napoleón, sino de las tropas francesas. También se consideraban superiores a la artillería a pie, y atravesaban directamente campos de batalla peligrosos. Eso significa que la tasa de pérdidas también era alta. Pero Napoleón, que estaba librando la batalla de Borodino, encontró una táctica ingeniosa para revertir la situación. Por supuesto, en la historia original, simplemente se inspiró en Austerlitz. Cubrir todo eso con cantidad de potencia de fuego es precisamente la táctica Grande Batterie. Reunir todos los cañones en el centro. En términos simples. No es solo eso. Si fuera así, no sería diferente de Kutuzov. La verdadera esencia está en otra parte. De repente, Marmont señaló hacia el frente con su bastón de mando y sonrió maliciosamente. Bombardeo de concentración en un punto. Es la táctica de artillería que Napoleón usó una vez en Tolón. Disparar concentrando el punto de impacto en un solo lugar. Esta es la verdadera esencia de la artillería del emperador Napoleón, la Imperial Grande Batterie. Disparar cientos de cañones a un solo punto, proyectando proyectiles. Sin importar cuán baja sea la precisión, cuán lenta la velocidad, y cuán difícil sea el movimiento de conversión, si te detienes y golpeas solo un lugar, ese poder se duplica. En una época donde la formación en línea es la base de la guerra, se vuelve imposible mantener la formación. ¡Bang! Originalmente una guerra de bombardeo a gran escala que Francia recibía de los rusos. Fue el momento en que Prusia la recibió. El veterano prusiano, Anton Wilhelm von Lestock, cabalgó como loco. Esto es una pesadilla. 300 cañones. Ya han pasado 50 años desde que participó en batallas bajo Federico el Grande. Participó en incontables batallas miserables y también experimentó derrotas. Pero nunca había visto un campo de batalla tan aterrador. Los soldados valientes mueren por proyectiles sin poder resistir siquiera. Si se abriera solo una pequeña brecha, podrían cargar y matar a esos artilleros diabólicos. Pero por ahora, es imposible. El viejo comandante de caballería Lestock irrumpió en el comando frontal, agitando su barba blanca y gritó. ¿Dónde está su majestad el Kaiser? ¿Cómo vamos a encontrar a su majestad en medio de este bombardeo? Retirémonos ahora. Estás loco. Lestock agarró el cuello del comandante de infantería York y lo sacudió. La retirada solo está permitida a su majestad. Aquí debemos morir gloriosamente. Si no, Prusia termina. York. Así que Lestock no vino a huir. Vino a informar que debían morir. Pero en el comando general se estaba llevando a cabo otra discusión. Mirando al jefe de Estado Mayor manco, Scharnhorst, Blücher gruñó. Así que este era el secreto de cómo derrotaron a Bulow en Varsovia de una vez. Señor, debemos retirarnos. ¿Ahora? La artillería disparando primero era común en los viejos tiempos. Después, es natural que la infantería de línea avance a través del fuego. Así era en la época de Su Majestad Federico el Grande. Ante las palabras de Blücher, Scharnhorst negó con la cabeza con cara pálida.
Nuestra táctica tenía como núcleo el ataque rápido de caballería. Ahora, si no podemos al menos sacar a la caballería, será irreversible. Este también es el consejo del general en el exilio Kutuzov, que se retiró primero hace un momento. Kutuzov, que había operado artillería a gran escala una vez, sabía mejor que nadie el poder de la concentración de cañones. Cientos de cañones pueden derretir incluso un gran ejército de cientos de miles. Pero si huyen de aquí, puede que no haya futuro para Prusia. ¿Entregar el destino de Deutschland a Hungría, no, a los Habsburgo? El destino de Prusia es lo mismo. Entonces, ¿quién va a persuadir a su majestad el Kaiser? Ante la pregunta de Blücher, Scharnhorst dijo firmemente. Tenemos que llevarlo por la fuerza. De todos modos, tenemos que abandonar Berlín. El Estado se abandona aquí. Solo sobrevive el ejército. Sin embargo, si el ejército sobrevive, el futuro del Estado militar prusiano no ha terminado. Finalmente, Blücher, enfrentando la situación desesperada, entró en la tienda donde se escondía el Kaiser. Cañones. Proyectiles. Esquiva. Su Majestad el Kaiser. Oh, Blücher. Mi leal mariscal. ¿Trajiste un método? Aunque llueven proyectiles, ¿podemos enfrentarlos? ¿Con nuestro valiente ejército prusiano? El emperador, que aún no se había vuelto loco pero estaba en pánico, preguntó urgentemente. Normalmente, Blücher habría soltado palabras llenas de espíritu. Pero esta vez fue diferente. No hay método. ¿Qué? El ejército prusiano fue organizado asumiendo guerra de maniobra. El plan original era detener la caballería de Napoleón y contraatacar con la caballería prusiana. Pero trajeron cañones. Blücher informó con cara seria. No podemos detener la ofensiva de cantidad de potencia de fuego de los franceses con nuestro ejército actual. Si hubieran asumido un duelo de potencia de fuego desde el principio, podría haber sido diferente. Si hubieran reunido unos 200 cañones, aunque fueran un poco insuficientes, y los hubieran disparado, podrían haber dado un golpe a la artillería francesa. Pero el enemigo atacó primero, la cantidad es abrumadora, y en realidad tienen cañones de retrocarga nuevos e incluso proyectiles explosivos, por lo que la potencia de fuego es superior. Aún así, el Kaiser Wilhelm trató de rechazar con cara desesperada. No puedo. Louise está en Berlín. Abandónela. Sé cómo tratar a ese libertino inmoral de Napoleón a Louise. Su esposa podría ser ultrajada. Es un miedo extremadamente realista. En realidad, Napoleón no es un hombre tan inmoral, pero de todos modos es cierto que es una persona llena de lujuria, así que puede que no sea una evaluación completamente injusta. De todos modos, es la esposa del Kaiser, no la esposa de Blücher. La traeremos con nosotros. Blücher hizo una seña a los guardias, y el Kaiser fue arrastrado gritando. No. Aquí debemos detener a ese demonio. Pero los proyectiles de la grande batería seguían siendo abrumadores, y nadie podía detenerlos. Cuando cesó el bombardeo, solo quedaba una bandera en el campo de batalla. Su Majestad el Emperador, felicitaciones. Ahora Prusia es suya. El jefe de Estado Mayor General Berthier lo felicitó, pero Napoleón no se veía muy feliz. No, no podemos perder tiempo aquí. Entonces, ¿irá a París? Pero para eso, Carlos es un obstáculo. El bastón de mariscal imperial de Napoleón señaló hacia el oeste. Aniquilaremos Hungría y cruzaremos el Rin. Después de todo, como predijo Eugene, Leipzig será el campo de batalla. Ahora la Grande Armée comenzó a correr de nuevo hacia el nuevo campo de batalla, Leipzig. Capítulo 494. En esta época, los carteros literalmente arriesgan sus vidas para entregar noticias. Han llegado noticias urgentes. Victoria del emperador en Bautzen. Actualmente ha llegado hasta Dresde. Un cartero del Departamento de Servicios Postales del Banco Beauharnais de Milán corrió gritando. En realidad eran noticias para entregar por carta, pero como era tan urgente, el cartero las transmitió de palabra. Las había enviado Jean-Marie Silva Ingomi, el responsable del Banco de Milán. Por supuesto, que el remitente tenga prisa no significa que el destinatario también la tenga. Junto a Talleyrand, que muy elegantemente sacaba una carta apoyándose en su bastón, Fouché gritó. Estas son noticias magníficas. Pronto vendrá a París. Aún no, Fouché. ¿Qué quiere decir con eso?
Talleyrand echó un vistazo a Fouché. Literalmente estaba hecho un desastre. En realidad no podía ser de otra manera, ya que había estado aislado en la ley de la Cité y acababa de escapar por los pelos. Por eso había huido ayer mismo al palacio de Fontainebleau. Si Fouché hubiera vigilado bien al traidor Sieyès desde el principio, ¿habría ocurrido esta situación? Ahora, las fuerzas de la coalición antifrancesa superan los 400.000. Están movilizando casi toda su fuerza. El ejército que lidera el emperador es de apenas 200.000. La fuerza no es suficiente. En realidad, esto también es una situación tremendamente favorable comparada con la historia original. En la historia original, las fuerzas de la coalición antifrancesa realmente concentran todas sus fuerzas apuntando a Napoleón que regresaba de la expedición rusa. Su número es de 1 millón en total. Napoleón nos enfrenta reuniendo todas las reservas, con apenas unos 400.000. Por supuesto, esa es la capacidad de movilización, y el número real que se enfrentó en el campo de batalla no es muy diferente del actual. Pero si Napoleón no fue derrotado en Rusia, ¿por qué terminó así? Obviamente porque la Francia continental estaba envuelta en una guerra civil. Al final, pensando que era culpa de Fouché, Talleyrand señaló el periódico sobre el escritorio. Pero al menos el contenido de este periódico cambiará drásticamente. Fouché levantó las cejas al ver el titular del periódico. El monstruo caníbal escapa de Moscú. Cualquiera podía ver que se refería a Napoleón como un monstruo caníbal. ¿Qué periódico es este? Le Moniteur. Es un periódico fundado durante la Revolución, originalmente era proimperial. Era un periódico que el emperador apoyaba para controlar Le Cordelier. ¡Qué espectáculo! ¿Pensaron que Sieyès y Dumouriez iban a ganar? Sin embargo, viendo la estructura interna actual de Francia, no es extraño pensar así. Los jacobinos, que originalmente eran la fuerza principal de la revolución, se han levantado completamente. Además, la Guardia Nacional también. Resulta que muchos de los que se pensaba que estaban satisfechos con el reinado del emperador durante este tiempo eran en realidad fuerzas antiimperiales. Además, esta fuerza está recibiendo apoyo británico. Por eso todo el noroeste de Francia está envuelto en rebeliones. Por el contrario, curiosamente, el sur, que era la base de las fuerzas monárquicas antiguas, está muy tranquilo. De repente, Talleyrand torció los labios. Esos tipos no pueden ganar. Pero, ¿ganará necesariamente el emperador? Fouché miró rápidamente alrededor para ver si alguien escuchaba y preguntó. ¿Qué dice de repente? ¿Ahora quiere traicionarlo? Nunca dije eso. ¿Secuestrar a la emperatriz durante la guerra civil? Ese es un método despreciable. Incluso si uno se da la vuelta, esos métodos siempre causan problemas. ¿En qué está pensando exactamente, ministro Talleyrand? El hombre siempre elegante, Talleyrand, entrecerró los ojos. Muerte en batalla. La guerra mata gente. No solo mueren los perdedores. Lo justo de la guerra es que a veces los ganadores también mueren en el campo de batalla. Fouché bajó aún más la voz. ¿Quiere asesinarlo? ¡Qué tonterías! Si eso fuera posible, Gran Bretaña ya lo habría hecho. La guardia que protege al emperador es muy leal. ¿Sería más fácil matar a Lannes, el comandante de la guardia? Dios mío, ¿espera un golpe de suerte? Pero Talleyrand dijo muy seriamente. No, esto tiene alta probabilidad. Hungría, Gran Bretaña, todos los demás lo saben. El ejército del emperador Napoleón está reunido por el prestigio personal del emperador. En otras palabras, el ejército enemigo llevará a cabo un ataque de decapitación. Esto también es suficientemente posible para el ejército enemigo que ha estado estudiando las guerras pasadas de Napoleón. Porque a diferencia de la historia original, en los campos de batalla que Napoleón ha librado, ha habido particularmente muchas muertes de comandantes. Aunque en realidad fue obra de Eugene, el ejército enemigo se fijó más en el efecto del ataque de decapitación. Entonces, ¿dejarían en paz a Napoleón los países enemigos que conocen el efecto dramático? Por eso, la posibilidad de que concentren el ataque en el emperador es muy alta. Es algo en lo que todos han fallado hasta ahora. Pero no hay ley que diga que seguirá siendo así en el futuro. Carlos ha estado estudiando al emperador durante mucho tiempo. Wellesley, el nuevo comandante británico, también será así. De repente, Talleyrand sonrió mirando la carta de nuevo.
El problema es después de que muera el emperador. ¿Quién lo sucederá? ¿Quién envió esta carta? Domi, uno de los más cercanos a Eugene. Así que para Talleyrand era naturalmente una acción intencionada, pero Fouché sacó un tema extraño. ¿Charles Napoleón? Tonterías, si el emperador muere, hay que hacer elecciones de nuevo. ¿Elegir a un niño? Además, ¿quién sería el regente temporal? La emperatriz. Ah. Solo entonces, ante Fouché que soltó una exclamación, Talleyrand chasqueó la lengua y dijo. Sí, la madre del rey de España. Para Napoleón, Eugene es hijo adoptivo y Charles Napoleón es hijo biológico. Para Josefina, ambos son hijos biológicos. Así que no importa quién se convierta en emperador. Además, Napoleón aún no ha creado un sistema de sucesión automática, y está dejando el sistema de monarquía electiva que Eugene estableció. Fue por el desarrollo nacional, la guerra y la arrogancia, pero es una brecha fatal para la sucesión del hijo biológico. Si desde la perspectiva de los ciudadanos franceses tuvieran que elegir entre un niño de menos de 10 años y el rey de España, ¿a quién elegirían? El resultado es muy obvio. Pero Talleyrand y Eugene, ¿realmente se llevaban bien? Debería retirarse de la política primero. O esperar que el rey de España también muera. ¡Qué tonterías, Fouché! Predije lo que va a pasar, ¿no me voy a preparar? ¿Qué va a hacer? Fouché abrió la boca incrédulo. ¿Por qué fue Eugene al Nuevo Mundo en primer lugar? Fue por Talleyrand que lo obstaculizaba. Además, convertirse en rey de España, si lo piensas bien, ¿no fue la estrategia de Talleyrand para echarlo de París? Aún así, Talleyrand respondió muy descaradamente y aún elegantemente. Debo acercarme de antemano al nuevo emperador. Casualmente, Su Majestad la Reina de España está más cerca. Nadie sabe dónde está el próximo emperador. Así que parece que quiere usar a Marie Thérèse. Fouché pensó profundamente e inclinó la cabeza. Ciertamente, a diferencia de Eugene, es poco probable que Marie Thérèse tenga resentimiento hacia Talleyrand. Más bien, sería mejor Talleyrand, que promovió enérgicamente el compromiso, que Napoleón, que no permitió el matrimonio. Aunque era trabajo para echarla a España. ¿Tiene un regalo? Lo tengo. ¿Qué es? Si es algo sabroso, comámoslo juntos. ¿Cuántos años hemos pasado juntos? Por supuesto, si hubiera pensado en manejarlo solo, Talleyrand no le habría hablado tan largo a Fouché. De todos modos, tienes que correr. Es el momento de suprimir a los rebeldes y salvar a Su Majestad la Emperatriz. Solo nosotros podemos transmitir eso a Su Majestad la Reina de España. El palacio anexo de Fontainebleau donde llegó el informe de victoria de Napoleón. Una conspiración para recibir una nueva era estaba comenzando. A veces, no poder correr rápidamente resulta ser una bendición disfrazada. Ahora, solo queda Hungría. La esperanza de toda Europa depende de Su Majestad el Rey. Brunswick, un pequeño principado independiente y ciudad proprusiana. También donde actualmente están estacionadas 250.000 tropas húngaras, y el refugio donde huyeron 70.000 de los 140.000 del ejército prusiano que escaparon. Aunque hay nada menos que 330.000 soldados pululando, la ciudad está muy tranquila. Es porque acaba de llegar la noticia urgente de la derrota prusiana. Mirando al general de cabello blanco con vendas en la cabeza, Blücher, Carlos preguntó. ¿Dónde está el autoproclamado Kaiser? ¿Qué? ¿No toleraste al Kaiser? Eso fue propuesta de Metternich. No todas las propuestas de los diplomáticos son mi voluntad. Cof. Carlos tosió y se tocó la cabeza como si le doliera mientras respondía. Todo el ejército prusiano debe volver bajo el mando de los Habsburgo. Si están de acuerdo con esto, los aceptaremos. Todo el ejército son apenas 70.000 hombres. Sin embargo, también era la última esperanza de Prusia. En realidad significa confiar el destino del país a Hungría, no, a la casa de Habsburgo. Blücher rechinó los dientes y gritó. ¡Ja! Sería mejor rendirse a Francia. Mariscal, tenga paciencia. Ahora es momento de soportar la humillación. De todos modos, incluso si ganamos, no tenemos futuro. Scharnhorst. Cuando Blücher estaba a punto de gritar a Scharnhorst que lo detenía con un solo brazo, Carlos se levantó apoyándose en su bastón. No, hay futuro.
Bajo el nuevo imperio, todos ustedes serán reconocidos en sus posiciones. Kof. Por un momento, incluso los generales húngaros se confundieron. Si es un nuevo imperio, significa que no pueden reconocer la posición del Kaiser. Sin embargo, que todos los generales prusianos sean reconocidos en sus posiciones tiene un significado completamente diferente. De repente, Carlos lanzó algo aún más sorprendente. Además, no voy a vivir mucho. Mariscal Blücher. ¿De qué habla de repente? Solo lograré una cosa, el resurgimiento de los Habsburgo, y me iré. Mírame. Carlos sonrió amargamente con cara demacrada. ¿Quién será el poder real entonces? ¿El héroe del campo de batalla, Blücher? Blücher abrió la boca. En realidad, no hay general en el ejército húngaro que pueda enfrentarse a Blücher. Pero si derrotan a Napoleón y revive el Sacro Imperio Romano, ¿qué pasará? Entonces quien tenga el ejército y general más fuerte toma el poder. En otras palabras, quien reciba la lealtad de Blücher se convierte en el verdadero emperador. Es la primera vez que veo a un monarca amenazar con una vida limitada. Eso es si ganamos. ¿Tiene una estrategia secreta para la victoria? Los británicos aún no han desembarcado. ¿Esperará hasta entonces? Ante la pregunta de Blücher, mucho más suave, Carlos asintió. ¿Napoleón usó cañones concentrados? Pero en cuanto a cañones, nosotros podemos reunir más. Entonces el periódico que Carlos había estado viendo se cayó al suelo. El villano de Córcega avanza hacia Dresde. Es Le Moniteur, el periódico francés cuyo tono está cambiando. Dresde, un lugar que en el futuro de la historia original se convertirá en ruinas por las secuelas de la Guerra Mundial. Realmente Carlos no conoce la rendición. Glub. Pero ahora solo es una ciudad que tiembla, con tropas francesas que entraron de manera muy civilizada comparadas con las fuerzas aliadas. Napoleón, que había prohibido temporalmente el saqueo, saboreó la comida voluntariamente requisada. En realidad esperaba que Carlos viniera con negociaciones de paz tras la batalla de Bautzen. El comandante de la Guardia Lanes se rascó la cabeza. Majestad, podría comer más tranquilamente. Está bien. ¿Esto se llama sándwich? Los británicos realmente hacen muchas cosas extrañas. Pero es conveniente. ¿Entonces dará las órdenes mientras come? En 1792, hay una comida hecha por el cuarto conde de Sandwich que murió durante la Revolución. Como su título, sándwich. Casualmente, la costumbre del sándwich ha llegado cerca del reino de Hannover. Napoleón, que estaba comiendo ávidamente sándwiches británicos con salchicha alemana, tragó pan y gritó. Escribe ahora. Todos los cuerpos, avance a Leipzig, fecha de encuentro 5 de abril. Por supuesto, el comandante de la guardia no es el puesto para tomar dictado de las órdenes del emperador. El primer ayudante y cuñado del emperador, Louis Charles, escribió rápidamente las órdenes. De repente, Napoleón, que levantó la cabeza para ver si las órdenes estaban escritas correctamente, sonrió maliciosamente. Para entonces, ese maldito periódico también tendrá un nuevo título. El periódico molesto que acababa de revisar. Le Moniteur. El titular está escrito con tinta muy clara. Tirano avanza hacia el Rin, entrada a París absolutamente imposible. Finalmente Napoleón había llegado a Europa Occidental. Junto con el legendario cambio de titular de Le Moniteur. Finales de marzo de 1810. Aún era cuando el regreso del emperador no había terminado. Capítulo 495. Hay un mar que los navegantes europeos más odian. Yo pensaba que era el mar de los sargazos en el Atlántico, maldita sea. Precisamente en ese mar, mirando las olas en aguas del Mar del Norte, Hipólite gritó. Hipólite se había enorgullecido de conocer el mar, habiendo navegado por el Atlántico y el Mediterráneo. Sin embargo, ahora solo podía llorar como un niño, incapaz de lidiar con el mar. En realidad, en el mar, incluso los navegantes más experimentados a menudo están indefensos. De repente, ese navegante experimentado, Nicolás Surcouf, corrió hacia el joven parado en la proa e informó. Las olas son tremendas, Majestad. Debería entrar. No, tengo que ver. ¿Qué necesita ver? De todos modos, la tormenta es igual la vea o no. Sin embargo, el rey de España, Eugene, negó con la cabeza y respondió. El peligro de la flota enemiga es diferente.
Si aparece la flota británica, ¿no tendré que comandar yo? Este lugar está en aguas costeras danesas, en el punto donde se pasa del mar Báltico al mar del Norte. En realidad, para ser estrictos, es un lugar más cercano al mar Báltico que al mar del Norte. También estaba regresando liderando flotas de líneas suecas y rusas diseñadas para las regiones marítimas del norte. Sin embargo, aunque es primavera, las olas aún son ásperas y toda la flota está sufriendo. Por supuesto, para Eugene, que enfrenta el peligro directamente con letras plateadas, era solo una navegación un poco incómoda. SSSSH. Pero la expresión de Eugene, que había estado hablando tranquilamente hasta hace un momento, cambió. Porque aparecieron signos extraños en las letras plateadas. Peligro, y tormenta. Eugene frunció el ceño y miró a Surkov. Vaya, capitán Nicolás Surkov. ¿Qué hacemos cuando llega una tormenta? Bueno, hay que bajar las velas y aguantar lo máximo posible. O por el contrario, también está el método de montar completamente el viento. No sé qué será ahora. En cualquier caso, es una tormenta. Al instante, Surkov gritó enloquecido a los marineros. Todos bajen las velas y átense con cuerdas. Su Majestad el Rey, entre al camarote inmediatamente. En un barco, el capitán tiene autoridad absoluta. Eso no es simplemente porque el barco es un mundo cerrado. Es porque el espacio llamado mar está fuera del control humano. Pronto llegó una tormenta que ni siquiera un emperador podía controlar. ¡Boom! En medio de las olas que golpeaban continuamente, el asistente principal del rey, Hipólite, gritó sin dignidad. ¡Auxilio! Crucé el Atlántico y el Mediterráneo, pero voy a morir en el Mar del Norte. Deja de decir tonterías y entra al camarote, Hipólite. Ah. Parece que voy a morir aquí. Hortense, Julie, Caroline. Oh, voy al cielo primero. Entonces, Eugene, que estaba arrastrando a la fuerza a Hipólite al camarote, se detuvo. Parecía haber escuchado un nombre extraño. Julie probablemente sería Julie Recamier, y Caroline parece referirse a la hermana de Napoleón. Solo con esto ya es claramente un problema, pero ¿quién diablos es Hortense? Crack. De repente, golpeando la pared del camarote con el puño, Eugene acorraló a Hipólite. Oye, bastardo. ¿Tocaste a mi hermana? Eugene, no, Su Majestad el Rey. Ahora mismo las olas están golpeando. Evite eso primero. Tú, no actúes de repente como si fueras un súbdito leal. Creo que te dije desde pequeño que no la tocaras, ¿verdad? ¿Acaso Hortense había estado jugando cuando estaba en Europa? Naturalmente, Eugene esperaba que negara, diciendo que era un homónimo o un malentendido. Sin embargo, Hipólite rodó los ojos y soltó algo que ni siquiera parecía una excusa. No, es que, Majestad. ¿Eso no se aplicaba solo a Su Majestad la emperatriz? Pensándolo bien, lo que Eugene siempre había enfatizado a Hipólite era no codiciar a Josefina. Porque en la historia original, una de las causas de que Josefina arruinara su vida fue su romance con Hipólite. Pero no es sentido común demasiado obvio no tocar descuidadamente a la hermana de un amigo y señor. Pensándolo al revés, aunque es la historia original, parece que Hipólite también tocó a la esposa de un comandante militar francés siendo solo un suboficial. Eugene estaba considerando cómo cocinar a este mujeriego cuando Su Majestad el Rey debe entrar. Al final, debido a la insistencia de Surkov, Eugene no pudo destrozar a Hipólite y se refugió. Más tarde prepárate para ser interrogado. ¡Ay, Majestad! Si tan solo pudiéramos regresar a España, recibiré toda la tortura e interrogatorio. ¡Qué gracioso! Comenzará tan pronto como lleguemos a tierra. Entonces Eugene, que estaba entrando al camarote, se detuvo. ¿Llegaremos al puerto más rápido? Tan pronto como terminó de decir eso, el sonido de cañones resonó en el aire. ¡Bang! Escuchar cañonazos en el mar generalmente es algo malo. Sin embargo, en este momento, los rostros de los marineros en el barco de línea se llenaron de alegría. Surkov fue el primero en correr y gritar. Es la bandera de la Casa Real danesa. Estamos salvos. La flota danesa, dueña de este mar, había llegado. Todo esto ocurrió porque Eugene forzó el regreso por el Mar del Norte. En realidad, incluso sin venir exactamente con Napoleón, hay varias rutas de regreso.
Primero, podrían tomar la ruta sur por donde las tropas del Imperio francés marcharon a Rusia, o regresar al Mediterráneo pasando por el Mar Negro y Constantinopla. También sería posible la aventura de cruzar el norte de África, al contrario del camino que Rommel corrió durante la Guerra Mundial. Si hubiera sido cruzar el desierto, el cuarto cuerpo podría haber estado más feliz. Pero Eugene finalmente eligió el Mar del Norte. En realidad hay una razón válida. Dar un golpe inesperado a la coalición antifrancesa concentrada en Napoleón. Sin embargo, desde la perspectiva de los soldados en los barcos, es ciertamente una marcha, no, navegación de dificultades. Por eso era natural que estallaran vítores cuando la flota danesa hizo contacto. ¡Uah! En medio de los vítores sin precedentes del cuarto cuerpo del Imperio francés, el almirante de la flota danesa saludó. Saludos, Su Majestad el Rey. Soy Johan Olfert Fischer. Este es mi segundo, Sten Andersen Ville. Es un honor conocer al vencedor de Alejandría. Majestad. Es más honor mío ver a los dos almirantes. Jeje. Pero, ¿vencedor? Eugene preguntó con sentimientos extraños. Fischer y Ville. Originalmente en la historia original, son almirantes de la armada danesa que libran una batalla con Nelson. Por supuesto, naturalmente fueron derrotados, pero su valor fue sorprendente y serán recordados por mucho tiempo como héroes marítimos de Dinamarca. Se sintió un poco avergonzado al ser llamado vencedor por ellos. Después de todo, la batalla de Alejandría fue estrictamente una derrota. Sin embargo, el vicealmirante Ville gritó con ojos brillantes. Por supuesto. Al final, el muerto es el perdedor y el vivo es el ganador. Hundió a Nelson, quien logró el mito invencible del Atlántico, en el Mediterráneo, ¿no es Su Majestad el ganador? Aunque nunca peleó contra Nelson, parece que le teme. En realidad, Dinamarca ha vivido muy pacíficamente durante 20 años, a diferencia de la historia original. En lugar de que Gran Bretaña quemara Copenhague como originalmente, ha mantenido la postura de país neutral pro-francés. Esto fue porque Rusia se volvió hacia un sistema anti-británico, y Gran Bretaña no tuvo tiempo de preocuparse por Dinamarca. Sin embargo, Francia y Gran Bretaña entraron de nuevo en estado de guerra. Además, el emperador Napoleón ganó en Rusia. El rey Frederick VI de Dinamarca, que había mantenido la neutralidad durante mucho tiempo, finalmente tomó una decisión. Elegir a Francia, el dominador terrestre, sobre Gran Bretaña, el dominador del Mar del Norte, no, de todos los mares. Aunque fue la misma decisión que tomó en la historia original. Eugene también había sido optimista de que Dinamarca ayudaría por esa razón. De repente, Hippolyte se burló de las palabras de Ville. Oh, ese tipo sabe adular. Debes saber que aunque adules 100 veces mejor, no puede ser perdonado. Ay, Majestad. Hablemos de eso después de regresar vivos. Nicolas Surcouf, que observaba al rey y al asistente principal al lado, se inclinó y susurró. Para regresar vivos, necesitamos el apoyo total de la flota danesa. El lugar que Eugene está apuntando actualmente no es otro que Hamburgo. Pero para pasar del mar Báltico a Hamburgo, hay que cruzar la península de Jutlandia, en danés la península de Jylland. Naturalmente, es probable que entre en el rango de detección de la Royal Navy británica. Por eso era esencial la cooperación de la flota danesa, familiar con el Mar del Norte. El perspicaz vicealmirante Ville informó. Por ahora tenemos listos 9 barcos de línea y 11 balandrás, Majestad. La flota apoyada por Suecia son 5 barcos de línea y 10 balandrás. También la flota del Báltico que partió de Rusia son 7 barcos de línea. Entonces son 21 barcos de línea y 21 balandrás en total. ¿Hasta dónde planea ir? Parece que el regreso también sería suficientemente posible. Ante Ville que preguntaba confiadamente, Eugene se encogió de hombros. Por ahora el objetivo es rodear la península de Jutlandia. Aunque habló usando el nombre alemán, en realidad los nobles daneses de esta época tienen sangre alemana mezclada. La propia Casa Real danesa vino de Alemania, y el Ducado de Holstein sigue siendo territorio danés. Por eso el almirante Fischer también asintió sin resistencia. Eso es nuestra especialidad, Majestad. Es completamente posible, jeje. Pero para eso, no necesitaríamos preparar algo tan grande, ¿no sería suficiente con solo desembarcar? Las últimas palabras fueron la observación de Surcouf.
Parece que había estado pensando en esto todo el tiempo después de venir en barco de contrabando a San Petersburgo y luego traer la flota de vuelta. En realidad, si está seguro de que Dinamarca es un país amigo, sería mucho más conveniente ir por tierra. Pero Eugene negó con la cabeza. Ir por tierra sería conveniente, pero sería difícil atacar por sorpresa. Si pudiéramos entrar al puerto de Copenhague de manera segura. Además, incluso ahora hay variables. Aunque incluso los almirantes de la armada danesa inclinaron las cabezas sin entender de qué hablaba. Fischer preguntó cuidadosamente. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, un silbato resonó alto desde la torre de observación. ¡Pi! Al mismo tiempo, Surkov corrió de nuevo hacia la proa y gritó. Al frente, aparición de flota de identidad desconocida. Mientras todos cambiaron de color, Eugene chasqueó la lengua. Al final, vinieron. La flota británica. El enemigo que esperaba pero no quería enfrentar. La Royal Navy de Gran Bretaña había aparecido. Entonces, ¿quién es el almirante británico que corrió hasta el Mar del Norte, no, hasta el Mar Báltico? Ja. Finalmente atrapé a Eugene Freischütz. En realidad, incluso en Gran Bretaña, no hay tantos experimentados en el Mar del Norte cuando vas a los rangos altos. Pero hay un almirante con experiencia de ir más allá del Mar del Norte hasta el Mar Báltico y lograr un informe de victoria. Precisamente el hombre que recibió el título de Caballero del Rey de Suecia, Sidney Smith. Junto a Sidney, Berry chasqueó la lengua. Aún no lo ha atrapado, almirante Smith. Cállate, Berry. Si nos encontramos en el mar, es lo mismo que atraparlo. Los números parecen un poco altos. A diferencia de Berry, que examina el número de barcos de línea, Sidney gritó animadamente. Ja. De todos modos, nosotros ganamos. Berry también parecía estar de acuerdo con esa declaración, ya que dio órdenes sin particular oposición. Toda la flota, prepararse para formar línea. Evitar que el enemigo llegue a la costa. Pronto, señales de banderas cayeron hacia toda la flota. Flap. La flota de Sidney Smith había venido al Mar del Norte. Para capturar a Eugene Freischütz. Fin del capítulo 495.